hay toda una generación de jóvenes que nunca vivieron el tren, ¿no? Entonces, también el que ustedes lo visibilicen y que rescaten un poco esa memoria también ayuda a quienes nunca la vivieron a saber cómo fue. Como nosotros nunca alcanzamos a ver, a transportarnos en el tren de pasajeros, teníamos mucha curiosidad cómo era, cómo funcionaba, qué pasó con estos espacios. Y entonces nuestro prototipo o los prototipos que vemos por aquí del render en 3D, de las impresiones en 3D, pues siempre han estado enfocadas en tratar de revivir un poco cómo funcionaban estos espacios. Con la estación de Monterrey pasó que después de que se cierra el servicio de pasajeros a finales de los 90, pues la estación queda abandonada, ¿no? Elegimos el modelado 3D como para poderlo representar de forma gráfica, pero también tuvo como sus problemas al elegirlo, ¿no? Porque teníamos que llenar muchos vacíos que nos iba dejando mientras más seguíamos de que buscando. Sí, y de hecho de que parte de esas dudas que nos dejan es de que, bueno, ahora sabemos que la cafetería no era tan recomendada. Queremos encontrar a alguien que trabajaba en la cafetería para que nos diga, no, sí era muy buena y yo preparaba esto. El chisme. Ajá. Estás escuchando el Protopodcast, el videopodcast de Lab Nuevo León, donde hablamos sobre cultura abierta, innovación ciudadana y comunidades de práctica, desde las voces de sus protagonistas. Pues es momento de compartir, es momento del Protopodcast. Hoy estamos aquí platicando sobre patrimonio cultural, preservación de la identidad y nuevas tecnologías con la comunidad Narrativas Ferroviarias, que es una comunidad de aquí de Lab Nuevo León que busca justamente recuperar la memoria y preservar, pues sí, ¿no? El patrimonio cultural alrededor de los trenes, de lo ferroviario. Y tenemos para platicar sobre ello a Enrique Espinosa y a Ricardo Hernández, que son ambos promotores de la comunidad. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Y bueno, pues quería platicar un poco sobre la comunidad, que nos cuenten un poco sobre el prototipo que han estado desarrollando. Así que bueno, la primera pregunta, que ya se ha convertido en algo un poco clásico aquí en el Protopodcast, es justamente que se presenten, que nos cuenten quiénes son ustedes y en qué consiste Narrativas Ferroviarias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Nos gusta tener este espacio donde las comunidades como pueden presentar todos los avances que tienen, a qué se dedican, ¿no? que están llevando a cabo con los prototipos. Y Narrativas Ferroviarias está enfocada en la protección del patrimonio industrial, en la conservación, en todo esto que llevamos de a cabo en registro, con fotografías, con entrevistas, etc. Y en este momento hemos estado diseñando un prototipo como una maqueta interactiva de la estación Monterrey, la antigua estación de Monterrey, ¿no? Actualmente es una academia de policías y entonces de ahí es donde viene nuestra preocupación, ¿no? Como nosotros estamos bastante alejados de lo que era en su momento, en su creación original, como una estación de tren de pasajeros, el proyecto nace de nuestro maestro Oscar Rodríguez, quien es una persona que ha estado muy al pendiente de este tema del patrimonio industrial, ha rescatado mucho para saber cómo funcionaban, de dónde databan todos estos espacios, y él lo presentó como un proyecto ciudadano. Originalmente era de Monterrey a Espinazo, para seguir esta procesión que hacían para el Niño Fidencio desde aquí a Monterrey hasta Espinazo. Y pues de donde partían era aquí de la estación de Monterrey, y después de muchas décadas de estar en desuso, se termina convirtiendo en una academia de policías desde 2020. Y entonces, como nosotros nunca alcanzamos a ver, a transportarnos en el tren de pasajeros, teníamos mucha curiosidad cómo era, cómo funcionaba, qué pasó con estos espacios. Y entonces nuestro prototipo o los prototipos que vemos por aquí del render en 3D, de las impresiones en 3D, pues siempre han estado enfocadas en tratar de revivir un poco cómo funcionaban estos espacios. Y Enrique, yo creo que nos puede platicar un poquito en términos técnicos de la maqueta interactiva. Sí, bueno, pues yo soy Enrique, un gusto, la verdad. Me siento así muy bienvenido de estar aquí, entonces agradezco la invitación. Y sí, en el momento que yo me unía a lo que ahora decimos narrativas, pues había, digamos, perfiles que no estaban como todavía capacitados como para poder hacer la intención que se tenía el primer prototipo, ¿no? Que era una recreación virtual de todo el recorrido.
Entonces yo me integré, yo como tengo formación de arquitecto, pues tenía como esa facilidad de modelado, ¿no? Iniciamos justamente con el modelado de la estación de Monterrey por la cercanía, ¿no? Los otros puntos que también hemos visitado, pues es Paredón y tenemos pendiente todavía visitar Espinazo. Como mencionamos, pues la verdad es que el prototipo o el modelado de la estación ha sido como colaborativo. Es como reunión de muchas cosas. Es un parche de puntos de todos lados. Hemos recibido retroalimentación de muchos lados. También nos hemos basado muchísimo de otras estaciones de tren que son bastante similares, porque pues pasaba mucho que en el sistema ferroviario pues digamos que había como cierto tipo de estación, ¿no? Era como una réplica que se iba haciendo. Entonces en el proceso, por ejemplo, nos topamos con Torreón, que es una estación, es como una estación hermana porque es bastante similar, y como que ese tipo de datos nos fueron como nutriendo para ir perfeccionando pues nuestro trabajo y nuestro prototipo, ¿no? Justo les iba a preguntar por qué tomaron la decisión de que fuera este recorrido que ya han comentado de Monterrey a Espinazo, perdón, a Paredón y Espinazo. ¿Por qué este recorrido y no otro? Bueno, la intención original era acercarnos a toda la historia que se hacía como movimiento de pasajero, que hacía para ir a ver al Niño Fidencio. Y entonces esta ruta era como un punto principal para hacer todo este recorrido. Y entonces Monterrey, Paredón y Espinazo son los puntos clave para poder revisar toda esta historia, ¿no? Y pues se va superponiendo estos elementos históricos y sociales que podían verse en las estaciones. También contaban esa historia de cómo era hacer un viaje hasta allá. Y la propuesta inicial era recorrer todos estos espacios de una forma virtual, y poco a poco se fue haciendo más accesible el prototipo. Cuéntenos un poco, sobre todo para quienes nos están escuchando y son de fuera de Nuevo León, ¿qué es esta cosa del Niño Fidencio? El Niño Fidencio era una profesión religiosa, y quien propuso el proyecto, el maestro Oscar, era quien tenía más a la mano porque había estado trabajando todo este tema de los elementos religiosos y de sociedad y ritual que habían llenado la historia aquí en el noreste. Y básicamente es un seguimiento y una serie de personas que iban a visitarlo por temas espirituales. Y esa era nuestra intención principal, poder documentar cómo viajaban estas personas utilizando el sistema ferroviario, que se convirtió en una parte muy importante del movimiento aquí en la parte de Monterrey. Muy bien. Y una parte importante, sobre todo de sus primeras salidas a campo, tengo entendido que fue el encontrarse estas estaciones que llevan ya mucho tiempo sin utilizarse con nuevas funcionalidades, digamos, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco justo cómo se encontraron de nuevo estas estaciones y qué nuevos significados o funciones les habían dado las comunidades de alrededor. Sí, por ejemplo, con la estación de Monterrey pasó que después de que se cierra el servicio de pasajeros a finales de los 90, pues la estación queda abandonada, ¿no? Digamos que hasta los 2010, o cuando empieza como todo este periodo del crimen organizado, la estación llegó a ser como un punto donde llegaron a ocurrir muchos incidentes en ese sentido, ¿no? Posterior a eso, llegado pandemia, se inicia como un proyecto bajo la administración municipal. En ese entonces creo que estaba Adrián de la Garza, que es el que le da como este nuevo uso, ¿no? Que es la estación que es la Academia de Policías. Como tal, la academia solo tomó lo que era la estación y fragmentó el túnel que se utilizaba para poder acceder a los andenes. Entonces, digamos que ellos tienen como solo la estación y un segmento del túnel, y el resto pues está en, digamos, condiciones abandonadas, ¿no? Sobre todo los andenes, al no pues haber personas o usuarios que lo utilicen, ya se encuentran como en un estado bastante pues crítico, ¿no? En ese sentido de abandono. También tuvimos oportunidad de visitar la estación de Paredón, que como cualquier línea ferroviaria, se cierra el servicio de pasajeros, queda en abandono, y por ejemplo lo que pasa en esa estación es que está por segmentos ocupada. Al ser
digamos, propiedad de los dueños de la vía férrea. La utilizan como bodega. Entonces hay áreas que sí se encuentran protegidas como con barandales o tienen como que cierta llave, una puerta con llave, pero la mayor parte del edificio se encontraba como que libre, ¿no? O sea, nosotros incluso entramos, hicimos un registro fotográfico de las condiciones del inmueble y pues fue como también un choque de realidad, ¿no? Porque si bien conocemos el tren en la ciudad, realmente el sistema de tren de pasajeros es una tradición que desconocemos totalmente, ¿no? Por lo menos aquí en México. Entonces sí es como muy sorprendente el entender que existían edificios que tenían una utilidad muy específica, ¿no? Porque no es igual un edificio, supongamos, que corresponde a una estación de autobuses que una estación de trenes de pasajeros, ¿no? Tenían como sus espacios señalados como pues sus utilidades, ¿no? En ese sentido. Entonces sí fue como muy sorprendente de toparnos y conocer, digamos, una nueva tipología arquitectónica y fue pues muy nutritivo, ¿no? Y también conocer nuestra historia férrea que lleva perdida muchos años, ¿no? Por lo mismo de hacer ese cambio a hacer solamente de carga. Oigan, y vámonos un momento a hacer zoom al prototipo como tal. Hay una parte importante del prototipo que tiene que ver con el modelado 3D. O sea, que ustedes hayan decidido mostrar el prototipo en ese formato, que es a través de modelos 3D. ¿Por qué tomaron esta decisión? O sea, ¿por qué este binomio o trinomio de patrimonio industrial, memoria y tecnologías? Cuéntenos un poco esta decisión. Sí, pues la verdad fue como no encontramos por lo menos hasta ese momento una forma de cómo representar como nuestra idea, más que a través del modelado 3D. Si bien pues se podría decir, es fácil hacer un modelado 3D, la verdad es que hacer una reconstrucción fue lo complicado, ¿no? Porque partimos de que al inicio teníamos 2 fotografías, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo recreamos un edificio que no sabemos sus utilidades, que no conocemos sus espacios, con 2 fotografías? Fue como nuestro mayor reto y fuimos como que perfeccionando en ese sentido, ¿no? A través de entrevistas, de localizar más fotografías. También lo que nos ayudó muchísimo fue como que en el periodo que estuvo abandonada, muchas personas hacían como exploración urbana. Entonces, eso nos nutrió muchísimo porque nos empezó a decir qué tipo de espacios había, ¿no? Pero ahora que teníamos, digamos, los espacios, decíamos cuál era la utilidad de ese espacio, ¿no? Porque había muchos cuartos que veíamos y decíamos, ¿y esto qué es? Entonces fue de que en ese sentido, pues elegimos el modelado 3D como para poderlo representar de forma gráfica, pero también tuvo como sus problemas al elegirlo, ¿no? Porque teníamos que llenar muchos vacíos que nos iba dejando mientras más seguíamos de que buscando. Oigan, y justamente con esta parte que comentan, ¿no? De encontrarse de repente con edificios o espacios que les son a ustedes ajenos también, pues por la edad que tienen, porque no habían utilizado esos espacios y de repente querer recrearlos de nuevo. ¿Qué papel tuvieron las personas extrabajadoras, por ejemplo, del ferrocarril, que sé que se pusieron en contacto con ellas, que han formado parte del proyecto y que han participado de alguna forma? Cuéntenos un poco el papel que tuvieron estas personas que vivieron, que trabajaron, que habitaron estos espacios. Sí, los hemos invitado muchas veces a los extrabajadores del ferrocarril. Nos hemos acercado también muchas veces con ellos. Tienen sus reuniones el último jueves, me parece, de cada mes en el Museo del Golfo aquí. Y entonces nos han extendido mucha información, mucho apoyo y además son personas que archivan mucho. Ellos tienen fotografías, documentos y además lo tienen muy al dedillo en la memoria. Cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos, nos platican cómo era el oficio de la persona que estaba en la máquina del tren, quién era la persona encargada de recibir todos los mensajes para poder avisar cuando salía un tren, los llamadores, las personas que estaban en el patio. Y siempre ha habido mucha conexión gracias a esta facilidad que tienen de comunicarse, porque ellos mismos tienen sus grupos dentro del museo, hacen sus reuniones, también se comunican con sus números de teléfono
y entonces tienen todo un registro que nos han compartido muy amablemente. Y también todo lo que nos han contado ha sido de mucha ayuda porque nos resuelven una duda, pero nos abren 3 más. Por ejemplo, esto que mencionaba de que muchas zonas cuando estábamos modelándolo no sabíamos qué función cumplían, sobre todo yo me acuerdo mucho de la parte que era la cafetería y entonces estábamos ahí diciendo de que a lo mejor son los baños por cómo está acomodado aquí y tiene esta puerta. Y estábamos ahí como tratando de hacer una conjetura de para qué funcionaba hasta que nos esclarecieron. No, ahí estaba una cafetería, pero a nadie quería ir a comer ahí porque había fonditas afuera o otros restaurantes que eran más tentadores que ir a comer a un café de ahí. Y entonces eso alumbró bastante y creo que ese es como uno de los ejemplos más llamativos que yo siempre pongo para poder explicar por qué su ayuda por qué fueron de tanta ayuda al podernos esclarecer cosas tan específicas y además seguir generando más investigación, porque cuando nos revelaban algo de pronto nos decían de que sí, bueno, pero en tal año esto se cambió y entonces ahora tenemos que ir a buscar otra cosa. Y dijeron, ok, ¿y quién lo movió? ¿A dónde fue? ¿Dónde terminó esta parte de la estructura, etcétera? Y creo que eso es como lo más grande que han dejado en nuestro prototipo. Sí, y de hecho de que parte de esas dudas que nos dejan es de que, bueno, ahora sabemos que la cafetería no era tan recomendada. Queremos encontrar a alguien que trabajaba en la cafetería para que nos diga, no, sí era muy buena, yo preparaba esto. El chisme. Ajá, entonces queremos de que en ese sentido de que alguien nos niegue eso o que nos confirme. Y también pasaba mucho que, por ejemplo, en el tramo que corresponde al túnel, había personas que te guiaban, ¿no? Eran edecanes que te ayudaban a subir al andén. Entonces también tenemos como que esa pendiente, ¿no? De buscar alguien que se dedicara a hacer de que esa labor. Y también hace poco pues nos dijeron que había un mural, también había una maqueta de una estación de tren o de un trenecito, me parece. Entonces también son como, nos siguen saliendo así como foquitos por todos lados que tenemos que atender. Claro, y quería también reflexionar con ustedes, sobre una situación que es que actualmente en México pues se vive o está viviendo una renovación o se está, proponiendo una renovación de toda la relación con los trenes, ¿no? Y de rehabilitar justamente líneas de trenes por todo el país que conecten el país, ¿no? Trenes de pasajeros. ¿Cómo un proyecto como el suyo puede conversar con esa conversación más amplia que hay en el país? ¿Qué es lo que puede aportar a esa conversación su proyecto? Bueno, en primera, el plan de renovarle el servicio de trenes de pasajeros, pues es el que venía de México hacia Nuevo Laredo, ¿no? Que es la línea B del tren. En ese sentido, pues nosotros no coincidimos como tal, más que en la estación de Monterrey. En ese sentido de que, digamos que nuestro aporte es difundir la estación de Monterrey, porque si bien es un patrimonio moderno, no existe sí existe, pero digamos que es más difícil porque las dependencias que se encargan de edificios o construcciones a partir del siglo XX, pues es, digamos, solo una institución, ¿no? Que se encuentra en el centro del país. Entonces, digamos que es difícil atender todas las necesidades del país si solo existe un centro, ¿no? En ese sentido, pues nuestro aporte es darle visibilidad, difusión a la estación de Monterrey para evitar cualquier cosa, ¿no? No falta que alguien cree que llegue a ser un edificio viejo y de que, pues lo derrumbamos, ¿no? Entonces, nuestra labor es dar a conocer que la estación sí es un edificio viejo, es un edificio de los 60, es del 14 de marzo de 1960 específicamente, pero tiene su historia, ¿no? Marcó muchísimo Monterrey, incluso la estación de Monterrey fue la actualización de otra estación. Entonces, digamos que esta línea específicamente, pues sí tiene mucha historia que tenemos que darle su importancia, ¿no? Los edificios en ese sentido también cuentan nuestra historia y es importante que nosotros atendamos esas necesidades, ¿no? De conocer nuestra ciudad, de dar difusión de nuestra ciudad y pues sí. Claro, y entiendo que además frente a esta nueva propuesta de rehabilitar o de
construir de nuevo, ¿no? Toda una red de trenes en el país, hay toda una generación de jóvenes que nunca vivieron el tren, ¿no? Entonces, también el que ustedes lo visibilicen y que rescaten un poco esa memoria también ayuda a quienes nunca la vivieron a saber cómo fue, ¿no? Entiendo. Sí, y luego pasa mucho que los ferrocarrileros pues son familias completas, ¿no? Era una tradición que si tu papá llegó a ser, pues el hijo era y el nieto era y así se iban, ¿no? Entonces, digamos que la cultura ferroviaria se quedó como en los ferrocarrileros, pero se dejó de compartir con el público general. Nosotros no es nuestra intención tomar las voces de los ferrocarrileros y nosotros replicarlas, sino darles el espacio para que ellos también puedan contar y expresar sus historias, porque al final del día nosotros no solo recopilamos, ¿no? No es como algo que nosotros hayamos vivido, sino que queremos en ese sentido darle su lugar a las personas que sí estuvieron involucradas en primera mano, ¿no? Bueno, y además Narrativas Ferroviarias es una comunidad que lleva ya entre 1 año y medio, 2 años casi, si no estoy mal. Y quería preguntarles precisamente cómo en este tiempo, además del trabajo que han hecho aquí en el laboratorio con sus prototipos, cómo se han seguido vinculando con otras instituciones, con otras organizaciones o colectivos, tanto de Nuevo León como del país. Si nos pueden contar un poco justo cómo se han vinculado y cómo esas vinculaciones han aportado también a sus proyectos. Sí, hemos estado con la oportunidad de participar en diferentes congresos de patrimonio y entonces estos espacios reúnen a personas que tienen el mismo interés en generar todo un archivo de información, en proponer la protección de estos espacios vinculados al patrimonio industrial y entonces creo que siempre es un buen ejemplo de cómo las personas pueden generar una comunidad sin mayor interés que tener un espacio que preservar, ¿no? Querer compartir esas historias y los congresos de patrimonio industrial o incluso aquí mismo dentro del laboratorio que ha podido venir, ¿cómo se llama el de arquitectura? Cuadrante, que también pudimos aquí compartir nuestras modificaciones del prototipo. Justo estas personas se interesan en la protección, en vinculación entre diferentes historias y en dejar todo un archivo de las personas que habitaban y hacían funcionar el patrimonio industrial y a raíz de eso generar el por qué queremos proteger estos espacios o darles difusión, protección, etc. ¿Cuáles son los congresos en los que han estado? Estuvimos en el Congreso Internacional de Patrimonio el Congreso Internacional de Patrimonio Industrial aquí en la Adolfo Prieto y estuvimos en Ciudad de México con el Congreso de Procesos de Patrimonio Industrial, es que tienen nombres larguísimos. Ok. Sí. Qué bueno. Sí, y la verdad es que también nos ha ido bien y mal en los congresos. Sí hemos tenido a veces comentarios que no tanto que nos quieran tirar, sino como en el sentido de que como que yo lo veo de esa forma, ¿no? Como que nos ven potencial y de que tenemos que de alguna forma echarle como ciertas ganitas, ¿no? Porque también digamos que los congresos se han abierto mucho nos ha tocado participar en mesas donde son como que la mesa, yo les digo la mesa de los chavos porque son mesas donde son difusión de patrimonio a través de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues nos ha tocado participar mediante el modelado 3D, pero también nos ha tocado como compartir la mesa con otros jóvenes que hacen difusión de otras formas, ¿no? Entonces, en ese sentido también está padre como conocer, digamos, la misma problemática, pero resuelta de otra forma, ¿no? Claro, y entiendo que también son congresos, por lo general los congresos son de expertos, ¿no? De expertos, en este caso seguramente historiadores, ¿no? Entonces, qué padre que también se estén abriendo estos congresos a que la ciudadanía organizada a través de proyectos, de colectivos, puedan también participar de ellos, ¿no? Les felicito mucho, la verdad. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya este episodio y quería preguntarles justamente mirando al futuro, ¿qué es lo que tienen pensado hacer durante este año 2026 o de cara al próximo año? ¿En qué van a estar sus prototipos? ¿En qué actividades van a estar trabajando? Yo lo veo de esta forma como, digamos, estamos en una era experimental para narrativas, porque
No digo que nos cansamos del modelado 3D, pero sí que es verdad que por lo menos aquí en el Lab ya han habido comunidades que también han tratado el modelado 3D. Entonces, en ese sentido, no queremos seguir como repitiendo prototipos de hacer modelado 3D. Hemos estado ahorita, por lo menos al inicio de año, a hacer como un experimento entre impresión 3D y hologramas. Entonces, nos salió medio, como que se intentó, pero nos llamó mucho la atención porque fue como... digamos, otra forma de dar a conocer nuestro prototipo, ¿no? O nuestro proyecto en general. También tenemos ahorita en plan hacer algo más analógico, de involucrar como, digamos, algo como collage, dibujo y así, que referente ahora al tren, ¿no? Los vagones específicamente, ¿no? Porque si bien estuvimos desarrollando parte de Monterrey, pues sí queremos como que, digamos, avanzar poco a poco, ¿no? Parte de ese avance es, bueno, ahora cómo era el tren, porque conocemos el tren de carga, pero no conocemos como el tren de pasajeros, ¿no? Que era como, tenía también sus vagones específicos, el conductor, el cabús, o sea, había mucha tradición también en ese sentido, ¿no? Los ferrocarrileros, pues muchos vivían en el tren literalmente, ¿no? Había un vagón específicamente para que ellos tuvieran su casa ahí. Entonces, nuestro prototipo, que es en el que nos estamos trabajando actualmente, pues va encaminado a eso, ¿no? De ahora, cómo conocer el tren como tal. Sí, yo creo que este es un momento de nexo en el que pasamos de documentar una estación en concreto a documentar cómo era el viaje, cómo era estar adentro del vagón de pasajero, desde que uno subía al andén hasta que llegaba a su destino. Y justo como menciona Enrique, este es un elemento más experimental, no es tanto queremos que se vea con total fidelidad, sino elementos más artísticos, con algunas propuestas ahí de grabado, de revelado en cinematopía con fotografías, y justo estamos ahorita llenando toda un archivo de información. Estamos buscando personas que nos puedan platicar cómo era estar como pasajero, cómo era trabajar adentro del tren en este espacio, para dejar de trabajar y centrarnos mucho en la estación de Monterrey y empezar a tener todo el panorama completo, porque nuestra intención es justo visitar Monterrey, Paredón y Espinazo a través de nuestro prototipo. Y eso es como a lo que estamos aspirando en este momento. Vamos para allá. Muy bien, chicos, pues muchas felicidades. La verdad que es un proyectazo. Y quería daros la oportunidad también. ¿Tenéis redes sociales, alguna página web que queráis compartir con el público? Bueno, por el momento contamos con Instagram, que es de que Narrativas Ferroviarias. Ahí es donde estamos como publicando, pues, nuestro trabajo en general y en los proyectos que hemos participado, ¿no? También tenemos una página web, es narrativasferroviarias.org. En esa, ahorita está en trabajo porque justo la página la queremos convertir como que también en un archivo, ¿no? Publicar en ese sentido todas las fotografías que hemos recopilado y las donaciones que nos han, pues, regalado los ferrocarrileros, ¿no? Hemos tenido oportunidad de escanear fotografías, documentos, entonces también queremos compartirlas y que sea como de dominio público en ese sentido, ¿no? Súper bien. Bueno, pues para quienes quieran sumarse a la comunidad, tanto a la de Narrativas Ferroviarias como a cualquier comunidad del Lab Nuevo León, lo pueden hacer siempre, porque todas las comunidades están abiertas, todos los proyectos son abiertos. Pueden encontrar la información en las redes sociales del Lab Nuevo León, que son @labnuevoleón, o en la página web, que es www.labnuevoleon.mx. También ahí pueden consultar la documentación de los proyectos. La verdad que la de la comunidad de narrativas es muy buena y pueden acercarse a toda esta documentación, a todo este registro que han estado haciendo a partir de la página del laboratorio, de la wiki del laboratorio. Y nada más, pues por hoy estamos cumplidos. Muchas gracias, chicos, por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.